Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Giraldo Guzmán, soy abogado de la Universidad Surcolombiana y hago parte del equipo de colaboradores de Sinergia Abogados Peritos Especializados. Como bien sabemos, el tema de la emergencia sanitaria COVID-19 ha afectado múltiples esferas de nuestras vidas y una de ellas es la esfera laboral. Sin duda alguna, nuestros trabajos, nuestras empresas, nuestros empleadores y nosotros como trabajadores, pues nos hemos visto en ciertas circunstancias que han afectado nuestros ingresos y los ingresos de las empresas. Por lo tanto, el interrogante a resolver en este video será cuáles son las principales alternativas en los contratos de trabajo con ocasión a la emergencia sanitaria por COVID-19. Alternativas propuestas por el Ministerio de Trabajo a través de la Circular 021 del 17 de marzo de 2020. El Ministerio de Trabajo, a través de esta circular, es decir, la 021, nos brinda una serie de alternativas, las cuales enunciaré a continuación. Nos expone el teletrabajo, el trabajo en casa, la jornada laboral flexible, las vacaciones, permisos remunerados y salarios sin prestación de servicio. Haremos una breve mención en cada uno de estos. Teletrabajo y trabajo en casa son figuras jurídicas que, digamos, están reguladas de manera independiente, pese a la similitud en su denominación. Básicamente consiste en la prestación del servicio fuera del lugar de trabajo, llámese empresa o el lugar que se haya pactado dentro del contrato de trabajo. Y coincidencial, o digamos que en mayor proporción, puede ser en nuestros hogares. La jornada laboral flexible, pues será ese acuerdo entre empleador y trabajador para reducir las horas, digamos, contratadas a través de este vínculo laboral y de mutuo acuerdo lograr pues un consenso en la jornada laboral que se plantee. Vacaciones, en estas vacaciones, digamos, pueden ser vacaciones causadas, es decir, se haya laborado el año y por ende se causen ese derecho de vacaciones de los 15 días. O vacaciones sin causarse, es decir, que el contrato de trabajo aún no cumple ese año o esa periodicidad de 12 meses que le otorgan, por ende, pues el derecho a 15 días de vacaciones. Pues, causadas o sin causarse, pueden ser colectivas y pueden ser anticipadas. Permisos remunerados, pues básicamente será esa solicitud que eleve el trabajador hacia el empleador, ¿cierto? Bajo una grave calamidad doméstica, y en donde el empleador pues otorgará la licencia o el permiso remunerado. Salario sin prestación de servicio, pues será toda aquella facultad que tiene el empleador de pagarles a los trabajadores su salario sin que estos presten su servicio, es decir, sin que estos cumplan las actividades o las obligaciones por las cuales fueron contratados. Alternativas propuestas por el Ministerio de Trabajo a través del Decreto Legislativo 488 del 27 de marzo del 2020. Ahora bien, el Ministerio del Trabajo, a través de este decreto legislativo, es decir, el 488, en materia laboral, brinda tres alternativas, las cuales son las siguientes. La primera será esa facultad que le otorga al trabajador de hacer el retiro de las cesantías a los fondos privados, excluyen a los fondos públicos, a los fondos privados en donde el trabajador, si tiene esa capacidad económica de las cesantías dentro de sus cuentas de fondos privados, podrá completar la disminución de su salario a través de estos aportes. Es decir, a modo de ejemplo, si un trabajador devengaba 1.500.000 pesos como salario, a raíz de la emergencia sanitaria, está devengando un salario de 900.000 pesos o de 1.000.000 de pesos, pues con cargo a ese fondo de cesantías, con sus recursos propios, pues podrá completar esa disminución que sufrió a raíz de la emergencia sanitaria. La segunda opción será la facultad que le otorga este decreto al empleador para que la notificación de las vacaciones se reduzca el término del mismo, es decir, que ya no serán los 15 días hábiles que nos contempla el Código Sustantivo del Trabajo, sino por el contrario, podrá notificarse al empleador con un día de antelación a la fecha a la cual se le concederán dichas vacaciones. Vacaciones que, como reiteramos, pueden ser acumuladas, pueden ser anticipadas,
causadas o no causadas. La tercera alternativa que nos plantea este decreto legislativo será un beneficio económico para el cesante, es decir, la persona que se queda sin empleo. Durante este estado de emergencia y sujeto a la disponibilidad económica de las cajas de compensación, el trabajador podrá solicitar este beneficio cumpliendo unos requisitos básicos. Por ejemplo, deberá haber hecho aportes o cotizado de manera ininterrumpida por un año de forma continua, es decir, mes tras mes, o discontinua dentro de los últimos 5 años, es decir, dentro de los últimos 5 años deberá completar un año de cotización de manera ininterrumpida. Alternativas de origen legal consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, también es importante tener en cuenta que nuestra legislación laboral cuenta con una serie de alternativas que podremos utilizar en medio de esta emergencia. Una de ellas será el tema de las licencias remuneradas, que ya se explicó anteriormente, y la licencia no remunerada. Es importante precisar que la licencia no remunerada deberá ser un acto de voluntad, de liberalidad y de autonomía de parte del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador no deberá coaccionar, presionar o amenazar al trabajador para que solicite la misma. Una segunda alternativa será la modificación de las condiciones laborales. Esta modificación será un consenso, un mutuo acuerdo a través del empleador y el trabajador para que modifiquen dichas condiciones. Por ejemplo, la reducción de una jornada de trabajo, la reducción de su salario mínimo, siempre y cuando respetando pues, los derechos y las garantías mínimas de la legislación laboral. Otro tema un poco drástico, pero legal, será la terminación de los contratos. Y en dicha terminación hablaremos en primer medida de la terminación de los contratos a término indefinido de forma unilateral y sin justa causa por parte del empleador. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador, a través de su facultad legal para dar por terminado de forma unilateral, podrá hacerlo siempre y cuando, y acá hay dos limitantes, la primera, se reconozca la respectiva indemnización al trabajador a la luz del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora bien, si lo que se pretende es la terminación colectiva, hay una serie de excepciones y limitantes en esa decisión, las cuales se podrán observar en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990. Segunda medida, terminación de contratos durante un periodo de prueba o mientras esté ejecutando el periodo de prueba. Vemos que esta alternativa legal con la que cuenta el empleador pues encuentra un respaldo jurídico en su artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo, que reitero, la terminación del contrato en vigencia del periodo de prueba. La tercera medida en temas de terminación será la terminación de los contratos de trabajo a término fijo por vencimiento de término. ¿Qué quiere decir? Que si el contrato de trabajo finaliza dentro de la vigencia de la cuarentena, pues se deberá respetar únicamente lo reglado por el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo en lo concerniente al preaviso por escrito con 30 días de anticipación.